Él la echó gritando: «¡Ve a tener al bebé sola!». Pero 1 año y medio después, cuando la vio con 3 bebés idénticos, se quedó paralizado. La lluvia caía en láminas lentas y pesadas aquella mañana, del tipo que hacía que la ciudad pareciera más silenciosa, como si el mundo mismo quisiera desaparecer por un rato. Elena estaba de pie en lo alto de las escaleras de mármol, sus dedos aferrados al asa de una pequeña maleta. Todo lo que poseía cabía dentro ahora, 2 años de su vida reducidos a unas pocas prendas dobladas, una foto enmarcada y una única prueba que no había querido que él viera. La puerta principal de la mansión se cernía abierta detrás de ella, el eco de las voces alzadas aún resonando en sus oídos. Frente a ella estaba Alejandro Costa, el hombre que alguna vez pensó que jamás la heriría, el hombre que le había prometido el mundo. Sus ojos castaños, antes cálidos y llenos de risa, estaban duros ahora, como la superficie de madera pulida. La miraba como si fuera una extraña que había invadido su vida. «No puedo hacer esto», dijo él, con la voz baja pero temblando de furia. «Construí todo lo que tengo con disciplina y control. ¿Y tú?». Se detuvo, mirando la prueba en la mano de ella, la pequeña tira de plástico que portaba la verdad que ella había estado aterrorizada y desesperada por compartir. Su mandíbula se tensó. «¿Crees que estoy listo para tirarlo todo por un error?». El corazón de Elena se retorció. «¿Un error?», repitió, con la voz rota. «Este es tu hijo, Alejandro». «Nuestro hijo», dijiste. «Dije muchas cosas», la interrumpió bruscamente. Su mano golpeó la barandilla a su lado, el sonido resonando por el vestíbulo. «Pero no quise decir esto. ¿Quieres arruinar todo por lo que he trabajado? ¿Quieres atraparme con un bebé?». Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. «No te estoy atrapando», susurró. «Pensé que estarías feliz». «Pensé, pues pensaste mal», dijo él con frialdad. Se acercó y le arrebató la prueba de la mano, mirándola con asco, como si fuera prueba de una traición en lugar de la vida misma. «Ve a tener al bebé sola». «He terminado». Las palabras la cortaron como el cristal. Ella lo miró, el aire abandonando sus pulmones. «¿No lo dices en serio?». Él no respondió. En su lugar, se dio la vuelta, agarró su maleta del suelo y la arrojó fuera de la puerta, el contenido esparciéndose bajo la lluvia. El sonido del pestillo cerrándose detrás de él fue el final de todo. Por un momento, no pudo moverse. Su cuerpo se sentía entumecido, su mente en blanco. Solo cuando un trueno resonó sobre la casa, dio un paso adelante, bajando las escaleras hacia la tormenta. La lluvia empapó su cabello y su ropa, pero no le importó. Recogió sus cosas lentamente, el agua convirtiendo la fotografía en su bolso en un borrón de rostros. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, su respiración salía en rápidos jadeos. En algún lugar profundo dentro de ella, bajo el dolor, algo nuevo comenzó a formarse, una resolución que aún no comprendía. No volvió a mirar la casa. No quedaba nada para ella allí. Caminó por las puertas de hierro descalza, la gravilla mordiéndole los pies, y no se detuvo hasta llegar a la parada de autobús a las afueras de Madrid. Sus manos temblaban mientras sostenía el billete que le dio el conductor, su reflejo parpadeando en el cristal salpicado de lluvia. No sabía a dónde iba, solo que tenía que ser muy lejos. El viaje fue largo y silencioso, el autobús casi vacío. Se quedó mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad se desvanecía en un campo gris. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la frialdad, la finalidad en su voz. Se presionó una mano contra el estómago,
sus lágrimas regresando en silencio. «Te mantendré a salvo», susurró. «No sé cómo, pero lo haré». Cuando el autobús se detuvo horas más tarde en un pequeño pueblo costero, Puerto Sol, bajó sintiendo el olor a sal y tierra mojada. Las calles estaban tranquilas, bordeadas de pequeñas tiendas y casitas pintadas en colores suaves que se habían desvanecido por el sol. No era su hogar, pero era un lugar nuevo, un lugar donde él no la encontraría. Encontró una pequeña habitación para alquilar encima de una floristería, el papel tapiz despegándose y el calentador apenas funcionando. No importaba. Era suya. La anciana dueña de la tienda, doña Carmen, le dio trabajo haciendo dobladillos a vestidos y arreglando abrigos viejos, y aunque la paga era pequeña, Elena trabajaba desde el amanecer hasta que le dolían los dedos. Cada noche se dormía con el sonido del mar fuera de la ventana, su mano apoyada en su estómago, sintiendo el leve aleteo de la vida en su interior. A veces la asustaba la idea de hacerlo todo sola, pero también le daba fuerza. Los días pasaron lentamente, cada uno más difícil que el anterior, pero ella aprendió a vivir de nuevo en pequeños detalles. Sonreía a la anciana que le traía té por las mañanas, a los niños que corrían por la calle con cometas cuando el viento era fuerte. A veces, en los momentos de silencio entre puntada y puntada, imaginaba cómo se vería su hijo. ¿Tendría sus ojos azules? ¿O los de él, de un marrón intenso? Intentaba no pensar en él, pero todas las noches, cuando se apagaban las luces, su voz volvía a ella, cortante y definitiva. Y entonces, una tarde, mientras doblaba tela bajo el suave resplandor de la lámpara, sintió un movimiento repentino y brusco dentro de su vientre. 3 pequeñas patadas, tan seguidas que la hicieron jadear. Se presionó la mano allí. Las lágrimas subieron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. 3, susurró, con la voz temblando de incredulidad y asombro. «Dios mío». El médico lo confirmó días después. Trillizos. 3 pequeñas vidas. 3 oportunidades de amar, de sanar, de empezar de nuevo. Esa noche se sentó en su estrecha cama, envuelta en una manta, mirando la tormenta que se desataba fuera de la ventana. Un relámpago cruzó el mar, el mismo tipo de tormenta que la había alejado de él hacía meses. Pero ahora, mientras el trueno rodaba por la noche, no sintió miedo. Su mundo se había roto, pero en sus ruinas algo más fuerte estaba echando raíces. Había perdido todo, pero no estaba vacía. Se puso la mano sobre el corazón, luego sobre el estómago, donde 3 pequeños latidos pulsaban con vida. «Estaremos bien», susurró en la oscuridad. «Te lo prometo». Y por primera vez desde aquella terrible mañana, lo dijo en serio. Los meses que siguieron pasaron en un borrón de agotamiento, pequeñas victorias y el tipo de soledad que la dejaba jadeando en las horas tranquilas de la noche. El vientre de Elena creció, redondo y pesado, su espalda dolorida por el peso de las 3 vidas en su interior. Todas las mañanas se despertaba antes del amanecer para trabajar en su mesa de costura, el zumbido de la vieja máquina, su única compañera. El sonido se había convertido en una especie de nana para sus miedos. Trabajó a través del dolor, la fatiga, el recuerdo de memorias que no podía silenciar. La habitación sobre la floristería era pequeña y con corrientes de aire, pero olía ligeramente a rosas, y a veces, cuando la brisa marina entraba por la ventana, casi podía creer que estaba a salvo. El pueblo había comenzado a aceptarla en silencio. La florista, doña Carmen, siempre dejaba pan o leche extra junto a su puerta,
con una pequeña nota que decía: «Para ti y los pequeños». Elena nunca preguntó cómo lo sabía la mujer. La bondad en los pueblos pequeños tenía su propia manera de encontrar a quienes la necesitaban. Algunas clientas se habían vuelto habituales, mujeres a las que les encantaba la forma en que las manos de Elena podían convertir ropa vieja en algo nuevo. No conocían su historia, pero a veces captaban una cierta tristeza en sus ojos y le sonreían un poco más suavemente por ello. Ella lo agradecía. No quería sus preguntas. Solo quería sobrevivir. Por las noches se acostaba en la cama, con las manos apoyadas en su estómago, sintiendo moverse a los bebés. Las pequeñas patadas llegaban más a menudo ahora, a veces lo suficientemente fuertes como para hacerla jadear. Les susurraba en la oscuridad, con la voz llena de amor y miedo a la vez. «Están a salvo», decía. «Son mis pequeños milagros. No sé cómo lo lograremos, pero lo haremos». Ya no era solo una promesa, era su única verdad. Cuando llegó el momento, sucedió más rápido de lo que esperaba. El parto comenzó durante una tormenta, de esas que venían del mar y sacudían las ventanas. Estaba sola en la habitación cuando llegó el primer dolor, agudo y profundo, robándole el aliento. El pánico la inundó cuando vino otra contracción, más fuerte esta vez. Apenas pudo bajar las escaleras antes de que doña Carmen la viera y pidiera ayuda. Todo lo que siguió se desdibujó en destellos, el sonido de la lluvia golpeando el techo, la sensación áspera de unas manos ayudándola a subir a un coche, el eco de sus propios gritos llenando el pequeño hospital local. No recordaba mucho, solo el momento en que escuchó el primer llanto, delgado y feroz, seguido de otro y luego otro. 3 pequeñas voces abriéndose paso a través de la tormenta. Cuando despertó horas más tarde, el cielo se había despejado. La luz del sol de la mañana se derramaba sobre las sábanas blancas del hospital y a su lado yacían 3 pequeños bultos envueltos en suaves mantas. Su corazón se encogió al verlos. Eran perfectos, cada uno con una cabecita de cabello castaño oscuro y ojos que reflejaban los de él. Pero cuando uno de ellos parpadeó y la miró, ella también vio algo más, a sí misma, la fuerza que no sabía que tenía, el amor que se había negado a morir. Extendió sus manos temblorosas, tocando sus pequeños dedos, su piel cálida, sus corazones latiendo. Lloró en silencio, no por dolor, sino porque por primera vez en meses no se sentía sola. Las enfermeras fueron amables, susurraron sobre lo fuerte que era, lo raro que era que una mujer diera a luz trillizos sola y aún así sonriera después. Ella no les dijo que su sonrisa provenía de algo más profundo que el orgullo. Venía del desafío, de la tranquila victoria de sobrevivir a todo lo que estaba destinado a romperla. Las llamó Sofía, Lucía y Clara. Nombres que siempre había amado, nombres que transmitían dulzura y gracia. Cuando los susurró en voz alta por primera vez, sintió como si estuviera respirando de nuevo después de ahogarse durante demasiado tiempo. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de su vida. 3 recién nacidos significaban noches sin dormir y preocupación interminable. Aprendió a vivir en pequeños momentos, el olor a leche, el sonido de su respiración, la calidez de su piel contra la suya. Apenas comía, apenas descansaba, pero todas las mañanas cuando miraba sus rostros encontraba la fuerza para seguir adelante. Doña Carmen ayudaba cuando podía, trayendo comida y vigilando a los bebés mientras Elena trabajaba. El pueblo se unió en silencio a su alrededor, cada persona haciendo algo pequeño,
una manta, una bolsa de pañales, un viaje a la clínica. No sentían lástima por ella, la respetaban. Se hizo conocida como la joven que sonreía a pesar de las tormentas. Aún así, había noches en que se sentaba junto a la ventana, sosteniendo a uno de los bebés cerca, mirando el mar y preguntándose si él alguna vez pensaba en ella. Se dijo a sí misma que no le importaba. Se dijo que lo odiaba. Pero a veces, cuando el agotamiento se apoderaba y su corazón se ablandaba con anhelo, susurraba en la oscuridad: si pudieras verlas, las amarías. Tendrías que hacerlo. Luego presionaba sus labios contra la cabeza de su hija y se obligaba a alejar el pensamiento. El tiempo pasó y los bebés se hicieron más fuertes. A los 5 meses, todo eran sonrisas y risas, sus pequeñas manos buscando su rostro cada vez que se inclinaba sobre su cuna. Su risa llenaba el pequeño apartamento como la luz del sol. El peso de lo que había perdido todavía vivía dentro de ella, pero ya no la definía. Cada risita, cada nuevo sonido, cada diminuto latido le recordaba que había construido algo real a partir de las cenizas de su vida anterior. A veces, cuando las llevaba a pasear por la orilla, se detenía y miraba las olas, el horizonte extendiéndose sin fin. El aire olía a sal y a nuevos comienzos. Abrazaba a sus hijas, sus pequeños cuerpos apretados contra su pecho, y susurraba: «Vamos a estar bien, te lo prometo». El viento se llevaba sus palabras, pero sabía que el océano la escuchaba. Y aunque ella aún no lo sabía, muy lejos, en una oficina de un rascacielos, donde la lluvia seguía cayendo contra las ventanas de cristal, Alejandro Costa a veces se sorprendía mirando el mismo tipo de tormenta, incapaz de explicar por qué le dolía el pecho o por qué no podía quitarse de encima la imagen de la voz de una mujer diciendo su nombre a través del sonido de la lluvia. 5 meses después del nacimiento de las niñas, Elena había aprendido a vivir en un ritmo tranquilo con su nueva realidad. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando la primera luz se colaba por la ventana e inevitablemente uno de los bebés comenzaba a moverse. Había aprendido a distinguirlas por los detalles más pequeños. Sofía tenía un hoyuelo que aparecía cada vez que sonreía dormida. Los llantos de Lucía eran más suaves, como si siempre se estuviera disculpando por necesitar atención, y Clara tenía un pequeño ceño determinado, ya frunciendo el entrecejo al mundo, como si hubiera nacido lista para enfrentarlo. Elena amaba cada detalle, cada pequeña imperfección, cada sonido. Se habían convertido en su razón para respirar, su razón para superar el agotamiento y su razón para seguir perdonando a la vida por todo lo que le había quitado. Aún así, había noches en que permanecía despierta mucho después de que se hubieran dormido, su cuerpo dolorido por el ciclo interminable de alimentar, mecer y consolar. El silencio después de que sus llantos cesaban era tanto una bendición como una maldición. Fue en ese silencio donde su mente divagó, de vuelta a la vida que había perdido, al hombre que había elegido el orgullo antes que el amor. Se dijo a sí misma que no lo extrañaba, que solo extrañaba la idea de lo que él podría haber sido. Pero a veces recordaba el sonido de su risa, la calidez de sus manos, la forma en que una vez la había mirado como si ella fuera lo único que tenía sentido en su mundo caótico. Entonces sentía algo por lo que se odiaba a sí misma, arrepentimiento mezclado con anhelo, del tipo que le apretaba la garganta hasta que apenas podía respirar. La vida de Alejandro Costa, mientras tanto, se había convertido en un estudio de la imperfección que parecía impecable desde fuera, pero se pudría lentamente desde dentro.
El imperio empresarial que había construido era más grande que nunca. Su rostro aparecía en revistas y su nombre conllevaba el tipo de poder que solía enorgullecerle. Sin embargo, se despertaba todas las mañanas con el mismo vacío que ningún éxito podía acallar. Su ático estaba lleno de todo lo que podía comprar: arte moderno, trajes italianos, silencio caro, pero nada de eso significaba algo ya. Había comenzado a evitar los espejos, no porque no le gustara lo que veía, sino porque ya no reconocía al hombre que lo miraba. Estaba inquieto, enfadado por razones que no podía nombrar, de mal genio con sus empleados y cada vez más retraído. Pasaba largas noches en su oficina, mirando las luces de la ciudad, atormentado por algo que no podía nombrar, algo que permanecía en los rincones de su mente como una sombra. A veces soñaba con la lluvia. En esos sueños siempre había una mujer parada al borde de una tormenta, con el rostro vuelto, el cabello mojado y brillante bajo el cielo gris. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, y el vacío a su lado en la cama se sentía como una herida. Se dijo a sí mismo que era culpa, nada más. Había hecho lo que pensaba que era correcto. Había evitado la ruina. Pero a medida que pasaban los días, esa mentira comenzó a desmoronarse. Una tarde, su nueva asistente, una joven con ojos astutos y energía nerviosa, mencionó algo casualmente durante una reunión. «Señor, conocí a alguien en Puerto Sol que dijo que solía trabajar con Elena Santos», dijo, revisando sus notas. «Usted la conocía, ¿verdad?». El sonido de su nombre fue como un golpe en el pecho. Se quedó paralizado. El bolígrafo se le resbaló de la mano. «Elena», repitió, con la voz más baja de lo que pretendía. La asistente asintió, ajena a su reacción. «Sí, creo que todavía está allí. Ahora tiene algún pequeño negocio de costura o algo así». Él no dijo nada durante el resto de la reunión, pero después de que ella se fue, se quedó sentado solo durante mucho tiempo, mirando la lluvia que caía por la ventana. Puerto Sol. Un nombre que nunca antes había escuchado, y sin embargo, tiraba de algo profundo dentro de él. No sabía por qué le importaba. Se dijo a sí mismo que era curiosidad, tal vez culpa, tal vez una necesidad de cierre. Pero la verdad era más complicada. La verdad era que una parte de él nunca había dejado de preguntarse. Esa noche, abrió el cajón de su escritorio y sacó la única fotografía que nunca había tirado. Era de Elena, de pie en el jardín de su casa, la luz del sol enredada en su cabello, su sonrisa suave y sin reservas. Recordó la forma en que ella lo había mirado ese día, como si creyera que él podría ser algo mejor de lo que era. Su mano tembló ligeramente mientras acariciaba su rostro con el pulgar. El recuerdo de su voz volvió a él entonces, clara y vívida. «No siempre tienes que luchar contra el mundo, Alejandro. A veces está bien dejar que te ame». Se había reído de ella entonces, descartando sus palabras como ingenuas. Ahora, años después, se sentían como una profecía que había ignorado. A la mañana siguiente, le dijo a su asistente que despejara su agenda. «Me tomaré unos días libres», dijo bruscamente. «Asuntos personales». No era algo que dijera nunca. Toda la oficina se quedó en silencio cuando las palabras salieron de su boca. No dio más explicaciones. A las pocas horas estaba en un avión, la ciudad encogiéndose bajo él, las nubes tragándose el horizonte. El viaje en coche, desde el aeropuerto hasta Puerto Sol, fue largo y tranquilo. El camino serpenteaba a lo largo de la costa, el mar brillando plateado en la distancia. Cuando llegó al pueblo, le impresionó su sencillez. Era pequeño, pacífico,
intacto por el ruido del mundo del que venía. Aparcó cerca de un café y salió, el olor a sal y café mezclándose en el aire. Por un largo momento se quedó allí, sin saber siquiera qué estaba buscando. No tenía un plan, ni un destino, solo un nombre y un recuerdo. Caminó por las calles estrechas, pasando junto a tiendas con carteles pintados a mano y niños persiguiéndose a través de los charcos. Se sentía irreal, como si hubiera entrado en una vida que no le pertenecía. Y luego, desde el otro lado de la calle, escuchó risas, suaves, agudas, el sonido inconfundible de un niño. Se giró instintivamente. Allí, en un banco fuera de un pequeño café, estaba Elena. Su cabello era más claro ahora, tocado por la luz del sol, y su rostro era más delgado, más pálido, pero no había forma de confundirla. Sostenía a un bebé en sus brazos, sus movimientos suaves e instintivos, sus ojos llenos de un amor que él nunca antes había entendido. A su lado, en un cochecito doble, estaban sentados dos bebés más, idénticos, sus pequeñas manos buscando la cara de ella. Todos tenían el mismo cabello castaño oscuro y ojos grandes y curiosos. Sus ojos. Por un momento el mundo se detuvo. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirar la verdad imposible frente a él. 3 bebés, sus hijas. Su corazón golpeó contra sus costillas, una oleada de culpa e incredulidad y algo más profundo, algo como asombro, estrellándose contra él. Elena levantó la vista entonces, su mirada encontrándose con la suya. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Los años entre ellos se desvanecieron en un instante, reemplazados por algo crudo y eléctrico. Sus labios se separaron ligeramente. Su rostro palideció. Luego se levantó abruptamente abrazando al bebé contra su pecho, su expresión cambiando de shock a furia. Él dio un paso vacilante hacia adelante. «Elena», comenzó con la voz áspera y quebrada. «No», dijo ella bruscamente con la voz temblorosa pero firme. «No te acerques a mí». El sonido de su voz lo atravesó, más agudo que cualquier acusación. Se quedó paralizado, observándola mientras se daba la vuelta y se apresuraba calle abajo, las ruedas del cochecito traqueteando contra los adoquines, la lluvia comenzando a caer de nuevo. Se quedó allí hasta que ella desapareció de la vista, la tormenta creciendo a su alrededor, dándose cuenta en ese único y devastador momento de que no solo la había perdido una vez, había perdido la única parte de sí mismo que realmente había importado. La lluvia había comenzado a caer con más fuerza, empapando la chaqueta de Alejandro mientras permanecía inmóvil en la calle empedrada. Sus zapatos salpicaban los charcos poco profundos, pero él no se movía, no podía moverse, mientras la imagen de Elena doblando la esquina ardía en su mente. Su respiración se volvió superficial y su corazón latía como si intentara liberarse de su pecho. Durante años se había dicho a sí mismo que lo que había hecho estaba justificado, que había tomado la decisión racional, la correcta para su carrera y su futuro. Pero ahora, de pie en ese tranquilo pueblo costero con el sonido de la lluvia y risas distantes resonando en el aire, se dio cuenta de que toda su lógica no había sido más que cobardía disfrazada de razón. La vista de esas 3 niñas pequeñas, sus hijas, había destrozado cada muro que había construido a su alrededor. Eran la prueba de todo lo que había tirado por la borda. Se encontró caminando sin rumbo por las calles, siguiendo por donde pensó que Elena podría haber ido. El pueblo era pequeño, del tipo de lugar donde todo el mundo parecía conocerse. Sin embargo, cada puerta se sentía cerrada para él.
Preguntó a algunos tenderos, describiéndola con una voz temblorosa, pero lo miraron con cautela, reacios a hablar. Estaba claro que ella pertenecía a este lugar ahora. Había construido algo para sí misma aquí, y él era un intruso. Aún así, no podía dejar de buscar. La lluvia le empapó el cabello y sus manos temblaron mientras las metía en los bolsillos, tratando de mantener el control de la tormenta que rugía en su interior. No sabía qué quería decirle si la encontraba, solo que tenía que hacerlo. Mientras tanto, Elena había huido a su pequeño apartamento sobre la floristería, con el corazón latiéndole tan rápido que pensó que podría desmayarse. Cerró la puerta con llave detrás de ella y se apoyó contra ella, abrazando a Sofía fuertemente contra su pecho mientras Lucía y Clara lloriqueaban suavemente en su cochecito. Sus manos temblaban, su mente daba vueltas con incredulidad. Había imaginado este momento miles de veces, lo que haría si alguna vez lo volviera a ver, pero en cada versión de ello ella había sido más fuerte, más fría, no afectada por él. Sin embargo, cuando se había encontrado con sus ojos, todo el dolor que pensó que había enterrado regresó como una ola. Había visto shock en su rostro y algo más también, algo crudo y humano que la hizo querer gritar. Acuó a los bebés en su cuna, sus movimientos cuidadosos y automáticos. Estaban inquietas, sintiendo su desasosiego, y ella tarareó suavemente para calmarlas, aunque su propia voz temblaba. Una vez que se durmieron, se hundió en la silla junto a la ventana, con las manos cubriendo su rostro. Todavía podía verlo allí parado, empapado por la lluvia, su expresión dividida entre la culpa y el asombro. Por un breve y peligroso momento, su corazón se había compadecido de él, como si los años no hubieran pasado en absoluto. Pero luego recordó el sonido de su voz esa noche, fría y despiadada, las palabras que la habían destruido. «Ve a tener al bebé sola». No, pensó amargamente. Él no tenía derecho a volver ahora. No tenía derecho a verlas, no después de todo. Ella había construido esta vida sola. Se había ganado cada noche sin dormir, cada comida saltada para que sus hijas pudieran comer. Él no tenía derecho a nada de eso, pero el recuerdo de su rostro no la abandonaba. Había algo en sus ojos, una fractura, una herida que no había podido ocultar. Y eso la asustaba más que la ira, porque si él todavía tenía el poder de mirarla así, si ella todavía sentía el tirón de esa vieja conexión, entonces tal vez no era tan libre de él como se había dicho a sí misma. A la mañana siguiente, Alejandro se sentó en su coche cerca del puerto, observando el mar gris agitarse bajo el cielo nublado. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella. Veía a los bebés. Pensó en la vida que ella había construido sin él, y por primera vez en su vida sintió algo cercano a la vergüenza. No el tipo que venía del fracaso público o la reputación dañada, sino el tipo que venía de darse cuenta de cuán completamente había destruido algo bueno. Recordó ese día, la ira, el miedo, el orgullo que lo había hecho decir esas palabras imperdonables. Había estado aterrorizado de perder el control, de convertirse en su padre, de ver todo lo que había construido desmoronarse a causa del amor. Y así había elegido matarlo antes de que pudiera destruirlo. Pero ahora, mirando la lluvia caer sobre el agua, se dio cuenta de que al intentar proteger su vida, la había arruinado de todos modos. No se fue del pueblo ese día. No podía. Pasó horas caminando por las calles, esperando verla de nuevo. Pasó por la floristería, reconociendo el leve aroma a rosas del ramo que ella solía tener en su oficina. Se preguntó
Si ella había elegido este lugar, porque era lo opuesto al mundo en el que él vivía, tranquilo, amable, indulgente. Quería llamar a la puerta, rogarle que lo dejara explicarse, pero no podía. ¿Qué podría decir que deshiciera el pasado? Esa noche, mientras el sol se hundía detrás del océano, la vio de nuevo. Estaba caminando por el puerto con un cochecito, los bebés abrigados contra el frío, sus pequeños rostros asomándose por debajo de suaves gorros. Ella no lo había visto todavía. Él se paró en las sombras, con el corazón palpitando. Observó cómo se detenía junto a la barandilla, su cabello atrapando la última luz dorada del día. Uno de los bebés comenzó a quejarse y la vio sonreír suavemente, tarareando en voz baja mientras mecía el cochecito. Era una vista tan simple y hermosa que rompió algo dentro de él. Esta era la vida que podría haber tenido, la risa, la calidez, los pequeños milagros, y la había tirado por la borda por ambición y miedo. Sin darse cuenta, dio un paso adelante, luego otro. Ella se giró sobresaltada, sus ojos encontrándose con los de él. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El viento del mar sopló entre ellos, llevando el olor a sal y algo eléctrico en el aire. Finalmente ella dijo: «¿Por qué estás aquí, Alejandro?» Su voz era firme, pero sus manos estaban apretadas en el asa del cochecito. Él tragó saliva con dificultad, su voz apenas audible. «Tenía que verte». Su expresión se endureció. «Viste suficiente cuando me echaste». «Me equivoqué», dijo rápidamente, sus palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Elena, Dios, me equivoqué tanto». Estaba asustado y no sabía cómo manejarlo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero veo ahora que yo... «Detente», dijo ella bruscamente con la voz quebrándose. «No tienes derecho a hacer esto. No tienes derecho a aparecer y decir que lo sientes como si eso arreglara algo». Sus ojos brillaron, pero se negó a llorar. «No sabes lo que fue, Alejandro. No sabes lo que me costó sobrevivir sin ti, criarla sola». Él dio un paso vacilante más cerca. «Déjame arreglarlo, por favor. Solo quiero una oportunidad de...» «¿De qué?», interrumpió ella, con la voz temblando ahora. «¿De hacer de héroe? ¿De volver a nuestras vidas después de destruirlas?» Ella negó con la cabeza, sus labios apretados. «No, no permitiré que las lastimes como me lastimaste a mí». Él se quedó allí, el peso de sus palabras presionándolo como una piedra. Los bebés comenzaron a quejarse de nuevo, rompiendo el silencio. Elena se dio la vuelta, meciéndolo suavemente, su rostro medio iluminado por el sol poniente. «No me iré a ninguna parte», dijo él en voz baja, su voz baja pero firme. «Esperaré el tiempo que sea necesario». Ella no lo miró de nuevo, pero su mandíbula se tensó y sus ojos brillaron con algo que él no podía nombrar del todo. Ira, dolor o tal vez, muy en el fondo, un rastro del amor que se negaba a morir. Mientras la veía alejarse de nuevo, empujando el cochecito por el muelle, supo una cosa con certeza. Por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo poder, control o dinero. Estaba persiguiendo la redención y no sabía si alguna vez la alcanzaría, pero nunca dejaría de intentarlo. Alejandro no se fue de Puerto Sol. Cada día se desdibujaba silenciosamente en el siguiente, marcado por el suave ritmo de la lluvia y el sonido distante del océano. Alquiló un pequeño apartamento cerca del puerto, nada parecido al ático de cristal que había dejado atrás, pero le venía bien. Era extraño vivir sin el zumbido de las reuniones y la constante vibración de su teléfono, despertarse con el silencio en lugar de un calendario lleno de obligaciones.
Pasaba la mayor parte de la mañana sentado en el balcón con vistas al agua, con una taza de café enfriándose en sus manos, mientras observaba a los pescadores desatar sus botes. Por primera vez en años, no tenía control sobre lo que vendría después. Lo aterrorizaba, pero también se sentía como algo cercano a la paz. No se acercó a Elena de nuevo de inmediato. Sabía que ella no querría verlo y no la culpaba. Así que esperó. A veces la veía de lejos, la forma en que empujaba el cochecito por el mercado, su cabello atrapando la luz de la mañana, su risa suave y real, mientras uno de los bebés intentaba agarrar su collar. Veía la forma en que sonreía a la florista, que siempre le entregaba margaritas frescas, y cómo la gente del pueblo la saludaba con una calidez que solo venía del respeto. Ella había construido algo para sí misma aquí, algo puro y estable. Cada vez que la veía, una parte de él le dolía, no solo por lo que había perdido, sino por lo que ella se había convertido sin él. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Las pocas personas con las que había hablado en el pueblo lo trataban con cortés sospecha, como si pudieran sentir los fantasmas que lo seguían. No estaba acostumbrado a ser invisible. Durante años, había sido el hombre que dominaba las habitaciones, que hablaba y veía a la gente luchar por escuchar. Pero aquí, él era solo otro extraño que no encajaba. Lo humilló de una manera que no esperaba. Comenzó a comprender, lentamente, que el poder y el dinero nunca habían sido fuerza en absoluto. Habían sido armadura, y la había llevado tanto tiempo que había olvidado lo que significaba ser humano debajo. Una tarde, mientras estaba sentado en el café cerca del puerto, escuchó una voz suave detrás de él. «Llevas aquí semanas», dijo Elena. Él se giró, su corazón tartamudeando al verla. Estaba allí parada, con los brazos cruzados, su cabello cayendo en ondas sueltas alrededor de sus hombros, sus ojos azules más fríos de lo que recordaba. No era la misma mujer que él había conocido. Ahora parecía más fuerte, su postura firme, su expresión compuesta. Pero debajo todavía podía ver el dolor que él había causado. «No quería irme», dijo él en voz baja, «no hasta que lo arreglara». Ella dejó escapar un resoplido agudo, negando con la cabeza. «Ya no hay nada que arreglar, Alejandro. Eso se fue. No tienes derecho a reparar lo que destruiste solo porque te sientes culpable ahora». Él tragó saliva con dificultad. «Tienes razón, no puedo arreglarlo, pero tal vez aún pueda hacer algo, lo que sea. Déjame ayudar». «¿Ayudar?», repitió ella amargamente. «¿Crees que puedes simplemente entrar y hacerte útil? No necesito tu dinero. No necesito nada de ti». «Sé que no lo necesitas», dijo él rápidamente, «pero ellas sí podrían». Sus ojos brillaron con ira. «No te atrevas a hablar de ellas, ni siquiera sabes sus nombres». Él bajó la mirada, la vergüenza lo inundó. «Entonces dímelos», dijo suavemente. «Dímelos, Elena, por favor». El silencio entre ellos se estiró, pesado y tenso. Ella abrió la boca, luego la cerró de nuevo, dividida entre la furia y el agotamiento. Finalmente, suspiró. «Sofía, Lucía y Clara», dijo con la voz baja. La forma en que dijo los nombres lo rompió. Él los repitió en voz baja, saboreándolos como una oración. «Son hermosas», dijo después de una larga pausa. «Lo son todo», replicó ella. Su voz se suavizó por el momento más breve antes de endurecerse de nuevo. «Y no te necesitan». Se giró para irse, pero él se levantó de su silla. «Elena, espera», dijo, dando un paso hacia ella. «No tienes que perdonarme. No espero eso, pero por favor,
No me apartes de sus vidas por completo. He cometido errores, lo sé mejor que nadie, pero no puedo volver a marcharme. No lo haré. Su mandíbula se tensó, sus hombros rígidos. ¿Crees que aparecer ahora te convierte en un padre? No, dijo él, pero tal vez signifique que puedo intentar ser uno. Su expresión vaciló por un momento. Sus labios se separaron ligeramente, como si sus palabras hubieran golpeado algo que ella no quería sentir. «No entiendes lo que estás pidiendo», susurró. «No tienes idea de lo que he tenido que hacer para mantenerlas a salvo, para darles una vida. Y ahora apareces y crees que puedes simplemente encajar, como si el pasado no hubiera sucedido». «Sé que el pasado sucedió», dijo él. «Vivo con él todos los días. Lo veo cada vez que cierro los ojos». Durante un largo momento, ninguno habló. El café zumbaba tranquilamente a su alrededor, el aroma a café y lluvia flotando en el aire. Finalmente ella se dio la vuelta. «Tengo que irme», dijo. Él asintió con la garganta apretada. «Estaré aquí», murmuró. «Incluso si nunca quieres volver a verme, estaré aquí». Ella no miró hacia atrás al irse. Después de ese día, él mantuvo su distancia, pero no se fue. A veces, cuando ella llevaba a las niñas a pasear cerca del puerto, lo veía sentado en un banco, mirando el agua. Nunca se acercó, nunca habló, pero ella sabía que él estaba allí. Al principio la inquietó, luego la confundió y finalmente, en contra de su voluntad, comenzó a consolarla. No era exigente, no estaba tratando de forzar su regreso. Simplemente estaba presente. Tranquilamente, pacientemente, como alguien que espera que cambie la marea. Las semanas pasaron así. La gente del pueblo comenzó a hablar menos, a dejar de notarlo por completo. Empezó a ayudar en los muelles, cargando redes y cajas. Sus manos se endurecieron por el trabajo. Ya no era el hombre del traje a medida. Parecía común, casi humilde. Una mañana, doña Carmen, la florista, lo vio cargando cajas y sonrió a sabiendas. «La gente hace cosas extrañas por amor», dijo suavemente. Cuando Elena se enteró, no supo cómo sentirse. Una parte de ella quería creer que era una actuación, otro gesto calculado del hombre que una vez la vio como un inconveniente. Pero otra parte de ella, más tranquila, más peligrosa, se preguntó si era algo más. Las niñas también habían comenzado a reconocerlo. Una vez, cuando ella pasó junto a él en la plaza, Sofía señaló y se rió, su pequeña voz llamándolo hombre. Alejandro había sonreído, sus ojos brillantes y húmedos, y Elena tuvo que darse la vuelta rápidamente antes de que su compostura se rompiera. Una noche, después de que los bebés se durmieran, Elena se sentó junto a la ventana, mirando las luces del puerto. Podía ver su silueta sentada en el muelle, inmóvil contra el agua oscura. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ira. Simplemente se sintió cansada. Tal vez realmente había cambiado, tal vez no. Pero mientras observaba las olas romper contra la orilla, algo dentro de ella susurró que aún no había terminado, ni para ella, ni para él. La tormenta que llegó esa semana pareció llevar la tensión que se había estado acumulando entre ellos. El viento aulló a través de Puerto Sol, y la lluvia tamborileó contra los tejados durante días, dejando las calles empedradas, resbaladizas y brillantes. Elena se quedó mayormente dentro, manteniendo a los bebés calientes y entretenidos, sus risas resonando suavemente por el pequeño apartamento. Intentó concentrarse en el ritmo de su vida, las tomas, la lavandería, el ciclo interminable de cuidados, pero sus pensamientos seguían deslizándose hacia él. No había visto a Alejandro en varios días, aunque sabía que todavía estaba allí. De alguna manera,
podía sentir su presencia en el pueblo, de la misma manera que podía sentir una tormenta antes de que estallara. Se dijo a sí misma que no importaba, que su ausencia no la molestaba, pero se sorprendió mirando hacia el puerto más a menudo de lo que quería admitir. Una parte de ella se preguntó si finalmente se había rendido, si se había dado cuenta de que su perdón era algo que nunca podría ganarse. Pero luego, otra parte de ella, a la que no quería escuchar, susurró que tal vez ella no quería que se fuera después de todo. La idea la aterrorizó. Había pasado años construyendo muros a su alrededor y el de sus hijas. Dejarlo entrar ahora significaría derribarlos todos, y no sabía si podría sobrevivir a eso de nuevo. En la tercera noche de la tormenta, llamaron a su puerta. Ella dudó, con el corazón palpitando, antes de abrir. Alejandro estaba allí, empapado, la lluvia goteando de su cabello y hombros. Su ropa estaba mojada, su expresión indescifrable, pero sus ojos, esos ojos castaños profundos y firmes, tenían algo que ella no había visto antes. Ni arrogancia, ni orgullo, ni siquiera disculpa. Solo desesperación tranquila. «Elena», dijo él con la voz áspera, «siento venir así». La electricidad se fue cerca de los muelles. Estaba ayudando a asegurar algunos de los botes y... Se interrumpió, dándose cuenta de lo ridículo que sonaba. No sabía a dónde más ir. Ella lo miró fijamente por un largo momento antes de hacerse a un lado sin decir palabra, indicándole que entrara. Él dudó. Luego entró, sus botas dejando marcas mojadas en el suelo. El pequeño apartamento se sintió aún más pequeño con él allí. Las niñas dormían en su cuna, sus pequeños pechos subiendo y bajando en perfecto ritmo. Alejandro se detuvo cuando las vio. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. Por un momento fue como si el mundo hubiera dejado de respirar. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro, sus ojos suavizándose mientras las miraba. «Son hermosas», susurró, su voz temblando ligeramente. Elena se cruzó de brazos, observándolo atentamente. «Dijiste eso antes», dijo en voz baja. Él levantó la vista hacia ella, la culpa parpadeando en su rostro. Lo decía en serio entonces, pero no lo entendí hasta ahora. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El único sonido era el ritmo constante de la lluvia en la ventana y el crujido bajo de las viejas tablas del suelo. Alejandro se quedó junto a la cuna, sus ojos siguiendo cada pequeño detalle de los rostros de las niñas, sus pestañas idénticas, sus pequeños dedos rizados, la leve sonrisa que parpadeó en el sueño de Clara. Parecía un hombre tratando de memorizar algo sagrado. «Tienen tus ojos», dijo finalmente. «No», dijo ella suavemente, su voz firme pero triste. «Tienen los tuyos». Él se volvió hacia ella entonces, y en ese momento, la distancia entre ellos se sintió insoportable. Quería decir algo, cualquier cosa, pero cada palabra que se le ocurría se sentía demasiado pequeña para lo que estaba sintiendo. «Elena», comenzó, su voz quebrándose. «No puedo cambiar lo que hice. Fui un cobarde. Pensé que me estaba protegiendo mi vida, pero todo lo que hice fue destruir todo lo que importaba. He vivido todos los días desde esa noche tratando de convencerme de que fue para mejor, pero no lo fue. Fue la peor decisión que he tomado». Sus ojos brillaron en la tenue luz. «¿Crees que decir eso lo mejora?» «No», dijo él rápidamente. «No espero el perdón. Solo necesito que sepas que lo veo ahora. Todo. El dolor, la fuerza que te tomó hacer esto sola. Tuviste razón al alejarte de mí, pero no puedo seguir fingiendo que no me importa.
No puedo vivir con la idea de que nunca las conoceré. Ella se dio la vuelta, caminando hacia la ventana. La tormenta afuera reflejaba el caos dentro de ella. No entiendes lo que estás pidiendo. Ellas son mi mundo entero. He construido sus vidas sobre la paz, sobre la estabilidad. Dejarte entrar destruiría eso. Él se acercó, deteniéndose a unos metros detrás de ella. No quiero destruir nada. Solo quiero ser parte de ello, aunque sea pequeña. Aceptaré lo que me des. Me quedaré afuera y miraré desde la distancia, si eso es todo lo que puedo hacer. Pero por favor, Elena, no me apartes por completo. Sus palabras abrieron algo dentro de ella y odió que lo hicieran. Se había dicho a sí misma durante tanto tiempo que él no merecía ni un pensamiento, y mucho menos un lugar en sus vidas. Pero mientras lo miraba ahora, empapado y tembloroso, con el peso del arrepentimiento escrito en cada línea de su rostro, vio no al hombre que la había abandonado, sino al hombre que finalmente podía ver lo que había perdido. Ella dejó escapar un aliento tembloroso, presionando su palma contra el cristal de la ventana. «No puedes simplemente decidir ser parte de sus vidas ahora», dijo suavemente. «No es tan simple». «Lo sé», dijo él, «pero déjame intentarlo, déjame demostrar que no es demasiado tarde». Ella se giró entonces, sus ojos azules encontrándose con los de él. Hubo un largo silencio entre ellos, lleno del sonido de la lluvia y las suaves respiraciones de sus hijas dormidas. Finalmente, asintió una vez. «Puedes venir mañana», dijo ella. «Si realmente quieres decir lo que dices, comienza por aparecer». Él parpadeó casi como si no la creyera. «¿Mañana?» «Sí», dijo ella con la voz más firme ahora. «Pero esto no es perdón. Esto es un comienzo, tal vez». Él asintió lentamente, con la garganta apretada. «Estaré aquí». Cuando él se fue, ella se quedó junto a la puerta mucho después de que se cerrara, sus manos temblando. Quería sentir ira, pero todo lo que sentía era agotamiento y algo mucho más peligroso: esperanza. Se dijo a sí misma que no significaba nada, que solo estaba haciendo lo correcto por las niñas. Pero cuando finalmente apagó las luces y las miró durmiendo, susurró: «Tal vez sea hora de que conozcan a su padre». A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. El sol se abrió paso entre las nubes, brillando sobre los charcos y los tejados. Alejandro llegó temprano, sus ojos cautelosos pero brillantes con determinación. No trajo regalos, ni flores, ni grandes gestos, solo a sí mismo. Y por primera vez, eso fue suficiente. Al entrar, Elena lo observó arrodillarse junto a la cuna, sus grandes manos temblando mientras tocaba la pequeña mano de Sofía. Los dedos del bebé se curvaron instintivamente alrededor de los suyos, y algo dentro de él se rompió por completo. No habló, no tuvo que hacerlo. En esa tranquila luz dorada de la mañana, Elena vio algo en su rostro que nunca antes había visto. Ni encanto, ni poder, ni control, solo amor puro y sin reservas. Y aunque no sabía lo que sucedería después, sintió que el primer hilo frágil de algo que había pensado que se había ido para siempre comenzaba a tejerse de nuevo en su corazón. Los días que siguieron se sintieron como caminar sobre un puente hecho de cristal, cada paso frágil, cuidadoso, incierto. Alejandro comenzó a visitar tranquilamente todas las mañanas. Al principio, Elena mantuvo su distancia, sentada al otro lado de la habitación mientras él aprendía torpemente a sostener a una de las niñas o a darle el biberón a otra, sus grandes manos torpes pero suaves. Se movía lentamente, con miedo de romper el delicado equilibrio de su pequeño mundo. Las bebés también eran cautelosas. Sus ojos curiosos estudiando a este extraño
que había aparecido de repente en sus vidas, aunque pronto se encariñaron con él de la manera inocente en que lo hacen los niños. El sonido de sus risas comenzó a llenar el pequeño apartamento, ligero y suave, tejiéndose en el aire como una melodía olvidada que había estado esperando ser escuchada de nuevo. Elena observó todo con un dolor que no podía nombrar. Se dijo a sí misma que solo lo estaba permitiendo por el bien de ellas, que era bueno que las niñas conocieran a su padre, incluso si había llegado demasiado tarde. Pero en el fondo, sabía que había más. Cada vez que lo veía arrodillarse junto a la cuna o lo escuchaba susurrar tonterías que hacían reír a las bebés, los viejos muros alrededor de su corazón comenzaban a ceder. Se sorprendió estudiándole el rostro cuando él pensaba que ella no estaba mirando. La forma en que su sonrisa ahora era más lenta, pero más suave. Como sus ojos se demoraban en las niñas, como si todavía no pudiera creer que fueran reales. Había algo nuevo en él ahora, algo que no estaba allí antes. Humildad. El pueblo también comenzó a notarlo. La gente lo veía en el mercado cargando bolsas de comestibles, en la floristería comprando flores para doña Carmen en agradecimiento, o caminando por el muelle con un cochecito a su lado. Susurraban sobre lo extraño que era ver a un hombre como él allí, el ex CEO famoso, ahora empujando un cochecito con las mangas remangadas y una mirada cansada pero pacífica en su rostro. Algunos decían que no duraría, que hombres como él siempre se iban tarde o temprano, pero otros vieron la tranquila persistencia en sus ojos y comenzaron a creer de manera diferente. Para Elena, la confianza fue un proceso lento y doloroso. Hubo momentos en que quiso echarlo, recordarle que no merecía estar allí, que no había olvidado la forma en que la había echado a la lluvia sin nada más que una maleta y sus hijos por nacer. Pero luego hubo momentos inesperados y desarmantes en los que veía a una de las niñas dormida en sus brazos, sus pequeños dedos agarrando su camisa, y su ira se derretía en algo que no quería nombrar. Una noche, después de que las niñas se hubieran dormido, lo encontró todavía sentado en el sofá, con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo. La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras en su rostro, resaltando las líneas de cansancio que ella no había notado antes. «Deberías irte», dijo ella suavemente, no con crueldad. «Es tarde». Él la miró, sus ojos llenos de algo crudo. «No quiero irme». Ella dudó, apoyándose en el umbral. «¿Por qué estás realmente aquí, Alejandro? ¿Es culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Ya no me debes nada?» «Estoy aquí porque finalmente entiendo lo que perdí», dijo él en voz baja. «Y no puedo vivir un día más fingiendo que no me importa. Pasé años tratando de llenar el espacio que dejaste, con dinero, poder, cualquier cosa que pudiera controlar. Pero nada funcionó. Todas las noches veía tu rostro, escuchaba tu voz, y ahora, cuando las veo...» Su voz se quebró ligeramente. «Cuando las veo todo lo que podría haber tenido, todo lo que todavía quiero, si me dejas». Ella se cruzó de brazos, luchando contra el temblor en sus manos. «No puedes simplemente volver a mi vida y decir cosas así. No tienes derecho a hacerme creer de nuevo». «No te estoy pidiendo que me creas», dijo él. «Te estoy pidiendo que me dejes demostrarlo». Había algo en su voz, firme, tranquila, pero llena de convicción, que hizo que su pecho se apretara. Quería alejarlo, protegerse, pero no podía ignorar la verdad en sus ojos. Él no era el mismo hombre que ella había conocido. La arrogancia, la crueldad, el egoísmo se habían ido. Lo que quedaba era alguien roto pero dispuesto a reconstruir, sin importar cuánto tiempo le tomara. Durante las siguientes semanas, él comenzó a ayudarla más,
arreglando un cajón roto, repintando las paredes que se pelaban, cocinando el desayuno cuando ella estaba demasiado cansada para moverse. Nunca pidió nada a cambio, no presionó, no exigió. Simplemente apareció todos los días y se quedó. Y poco a poco, el aire entre ellos comenzó a suavizarse. Una noche, después de un día particularmente largo, las niñas se negaron a dormir. Clara estaba llorando incontrolablemente y Elena estaba al borde de las lágrimas. Alejandro tomó a la bebé suavemente de sus brazos y comenzó a tararear en voz baja, paseando por la pequeña habitación. Era una canción que ella reconoció, una que solía tararear cuando vivían juntos hace años. Su voz era profunda y cálida, y lentamente los sollozos de Clara se calmaron hasta que se durmió. Elena observó en silencio, el recuerdo de su pasado inundándola en oleadas que no podía detener. Cuando él la miró, había una pregunta en sus ojos, tácita, pero clara. Ella se dio la vuelta rápidamente, fingiendo ajustar la manta. Esa noche, después de que él se fue, ella se sentó junto a la ventana mucho después de la medianoche, mirando las luces del puerto. Todavía podía escuchar su voz en su cabeza, baja y tierna, y por primera vez no la apartó. Tal vez la gente podía cambiar. Tal vez el dolor no tenía que ser permanente. A la mañana siguiente, cuando él llegó, ella no lo recibió con el silencio cauteloso como solía hacer. En cambio, le ofreció una taza de café y una sonrisa cansada. Él parpadeó, sorprendido, pero no dijo nada. Solo asintió y se sentó a su lado en la pequeña mesa. Se sentaron allí en silencio durante un largo rato, viendo cómo la luz del sol se derramaba por el suelo. No era perdón, todavía no, pero era algo cercano. En los días que siguieron, Elena comenzó a notar lo fácil que se había convertido en parte de sus vidas. Las niñas lo buscaban cuando entraba, sus risas más brillantes cuando él estaba cerca. Él las llevaba a pasear por la orilla, enseñándoles a señalar a las gaviotas y nombrar los colores del mar. A veces ella miraba desde la ventana, con el corazón pesado y lleno a la vez. Le asustaba lo natural que se sentía, lo bien que se veía. Una tarde, mientras caminaban juntos por la playa, el cielo brillando dorado con el atardecer, ella finalmente pronunció las palabras que habían estado viviendo dentro de ella durante años. «Te odié», dijo en voz baja. Él se detuvo, girándose hacia ella, pero ella no lo miró. «Durante mucho tiempo te odié tanto que me asustó. Pensé que si alguna vez te volvía a ver, querría lastimarte de la forma en que me lastimaste. Pero ahora...» Ella se interrumpió mirando las olas. «Ahora solo me siento cansada». Él se acercó, su voz baja. «Tienes todo el derecho a odiarme». Ella asintió lentamente. «Tal vez, pero ya no lo hago». Finalmente se encontró con su mirada, y por primera vez en años, sus ojos no eran duros. Estaban tristes, pero también abiertos. Aún no sé lo que eso significa, pero creo que estoy lista para averiguarlo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos se movió. El sonido del océano llenó el espacio entre ellos, tranquilo e infinito. Luego, sin pensar, él extendió la mano hacia ella. Ella dudó, conteniendo la respiración, pero no se apartó. La calidez de sus dedos contra los suyos se sintió como algo frágil y desconocido, algo que podría romperse si lo miraba demasiado de cerca. Pero por ahora era suficiente. Se quedaron allí mientras el sol se hundía bajo el horizonte, sus manos entrelazadas, el mundo a su alrededor en silencio excepto por las olas. Por primera vez en 5 años, Elena se permitió creer, no en el hombre que fue, sino en el que estaba a su lado ahora, paciente,
cambiado y todavía esperando que su corazón se abriera. La primavera llegó lentamente a Puerto Sol, suave y dorada, bañando el pueblo en una luz que parecía llevar el perdón. Los duros vientos del invierno se desvanecieron en mañanas tranquilas, llenas de cantos de pájaros, y el mar se volvió de un tono azul sereno que reflejaba el cielo. Elena siempre había amado esta época del año, cuando el mundo parecía volver a respirar, pero esta primavera se sentía diferente. El aire llevaba algo nuevo, algo más ligero, más cálido, como la primera señal de paz después de una larga guerra. Habían pasado meses desde que Alejandro llamó a su puerta por primera vez esa noche de tormenta, y en ese tiempo sus vidas se habían entrelazado tranquilamente de maneras que ninguno de los dos había esperado. Se había convertido en parte de sus días, no como un invitado o un extraño, sino como alguien que pertenecía. Las niñas lo adoraban por completo. Lo seguían con ojos brillantes y pequeños pasos. Sus risas llenaban cada rincón del apartamento. A Sofía le encantaba sentarse sobre sus hombros durante los paseos. Lucía se negaba a dormir la siesta a menos que él le tarareara, y Clara había reclamado su reloj como su juguete favorito, presionando su fría cara de metal contra su mejilla y riéndose cada vez que hacía tic-tac. Verlos juntos llenó a Elena de emociones demasiado enredadas para nombrar. Había dejado de preguntarse cuándo lo echaría. En algún lugar entre las mañanas que hacía panqueques y las noches que ayudaba a arreglar grifos con fugas, entre los silencios compartidos y las disculpas tácitas, su ira se había suavizado. Los bordes afilados de su dolor se habían embotado en algo agridulce. Todavía recordaba lo que él había hecho, siempre lo haría, pero cuando lo miraba ahora, veía no al hombre que la había echado, sino al hombre que había regresado y se había negado a irse de nuevo. La diferencia lo era todo. Una tarde, mientras las niñas dormían la siesta, Alejandro se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con un cuaderno abierto frente a él. Levantó la vista cuando Elena entró. Su cabello recogido sin apretar, la luz del sol trazando la línea de su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó ella, secándose las manos en una toalla. Él dudó antes de responder. «Planes», dijo en voz baja. «Para un nuevo proyecto, algo pequeño». Ella levantó una ceja. «¿Otra empresa?». Él negó con la cabeza con una leve sonrisa. «No, no como antes. Vendí la mayor parte del negocio el mes pasado. Me quedo con algunas acciones, pero he terminado de perseguir números. Quiero construir algo real esta vez». Ella frunció el ceño, curiosa. «¿Real?». Él asintió. «Un centro infantil, aquí en Puerto Sol, para padres solteros, familias que necesiten ayuda, un lugar donde nadie tenga que sentir que lo está haciendo solo». Ella contuvo la respiración. No se había esperado eso. «Alejandro», comenzó ella, su voz suavizándose. «Eso es bueno. Eso es realmente bueno». Él sonrió levemente, cerrando el cuaderno. «Es por ti y por ellas». Su mirada se dirigió hacia la puerta del cuarto de los niños, donde se podía escuchar el suave sonido de los bebés durmiendo. «Me mostraste cómo es realmente la fuerza. Quiero devolver eso a otra persona». Durante mucho tiempo ella no habló. El silencio entre ellos fue cálido esta vez, no pesado. Ella se acercó, sentándose frente a él. «Has cambiado», dijo finalmente. Él la miró a los ojos y asintió. «Tú me cambiaste». Ella bajó la mirada, sus dedos trazando el grano de la mesa de madera. «No fue mi intención». «Lo sé», dijo él suavemente. «Por eso funcionó». Afuera, la luz del sol bailaba a través de la ventana, atrapándose en su cabello. Había algo tan frágil en el momento
que ninguno se atrevió a moverse. Se dio cuenta entonces de que ya no le tenía miedo. La ira, el miedo, el dolor, todo se había quemado, dejando solo la tranquila verdad de que todavía lo amaba, aunque de una manera diferente ahora. No era el amor ingenuo de su pasado, era algo más profundo, nacido del dolor y el perdón, y años de aprender a sobrevivir sin él. Era el tipo de amor que echaba raíces en lugar de alas. Unos días después, llevaron a las niñas al puerto. El aire era fresco y estaba lleno del olor a sal. El agua brillaba bajo el sol de la tarde y las gaviotas daban vueltas perezosamente. Alejandro llevaba a Lucía mientras Elena empujaba el cochecito con las otras dos. Se detuvieron junto a la barandilla, las niñas chillando mientras se inclinaban hacia el mar, sus pequeñas manos buscando las olas. Alejandro se rió, el sonido brillante y completo, y Elena se encontró sonriendo sin darse cuenta. «¿Sabes?», dijo él después de un momento, «solía pensar que la felicidad se parecía al poder, a ser intocable. Pero estar aquí ahora...». Miró a las niñas, luego a ella. «Es esto. Eres tú. Siempre lo fuiste». Ella se giró hacia él, sus ojos brillando con algo tierno pero incierto. «No digas cosas que no sientes». «Siento cada palabra», dijo él simplemente. «Me diste una segunda oportunidad en la vida. Pasar el resto de ella tratando de ser digno de ella». El viento se levantó, tirando de su cabello, y ella cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de todo lo que habían pasado, el dolor, la pérdida, el largo camino de regreso a esta frágil paz. Cuando los abrió de nuevo, él todavía la estaba mirando, su expresión abierta y sin reservas. Lentamente, ella extendió la mano hacia él. Sus dedos se encontraron a mitad de camino, vacilantes al principio, luego seguros. La calidez de sus dedos contra los suyos se sintió como algo frágil y desconocido, algo que podría romperse si lo miraba demasiado de cerca, pero por ahora era suficiente. Se quedaron allí mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, sus manos entrelazadas, el mundo a su alrededor en silencio, excepto por las olas. Por primera vez en 5 años, Elena se permitió creer, no en el hombre que una vez fue, sino en el que estaba a su lado ahora, paciente, cambiado, y todavía esperando que su corazón se abriera. Meses después, el Centro Elena abrió una brillante mañana de junio. Todo el pueblo se reunió, observando cómo Alejandro cortaba la cinta con manos temblorosas. Elena estaba a su lado, sosteniendo a las niñas, el orgullo y el amor brillando en sus ojos. El cartel sobre la puerta decía «El Centro Elena», por ella, su gesto final de disculpa y devoción. Mientras la multitud aplaudía, Alejandro la miró, sus hijas aplaudiendo y riendo en sus brazos, y se dio cuenta de que la redención no llegaba de golpe. Llegaba en pequeños momentos, en el perdón ofrecido, en la confianza reconstruida, en la risa de las 3 pequeñas vidas que habían creado juntos. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el puerto, se quedaron uno al lado del otro mirando las olas. El pasado estaba detrás de ellos, inmutable, pero ya no insoportable, y el futuro se extendía por delante, brillante y real. Él deslizó su brazo alrededor de sus hombros y ella no se apartó. Por primera vez en años, el silencio entre ellos no era pesado, estaba lleno de paz, de amor y de la vida que ambos habían luchado tanto por encontrar de nuevo. Tools. Gemini can make mistakes, so double check it.